La tributación internacional en entornos digitales tiene como finalidad tratar de equipar las reglas de juego con la economía tradicional y analizar de qué forma se logra gravar de manera equitativa a los ingresos de las empresas. Una de las mayores dificultades de grabar la economía digital surge por el hecho de que las multinacionales lleven a cabo negocios en el exterior sin necesidad de contar con presencia física en el lugar en donde están prestando los servicios o llevan a cabo su negocio digital. Esto se considera el estado fuente. ¿Y qué es el estado? Formas de lucha contra la evasión y elusión fiscal en entornos digitales. Para esto vamos a hablar del BEPS, que es una de las primeras iniciativas en materia tributaria de la OCDE para evitar la evasión y elusión fiscal en el contexto de los negocios de la economía digital. En este proceso se identifica cuáles son los principales retos y dificultades que se evidencian en esta nueva estructura de negocios, con la finalidad de poder analizar cómo podría generarse un régimen de tributación equitativo para la economía digital. Lo anterior teniendo en cuenta que las tradicionales reglas de clasificación de renta resultan inoperables frente a los nuevos desafíos que implican las empresas digitales. ¿Y qué es OCDE? OCDE es la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico y nació con la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas y de los países. ¿Y cuáles son esas reglas tradicionales en lo que tiene que ver con temas de renta? 1. Criterio de la residencia implica que el estado donde la persona es residente fiscal grava toda su renta mundial. Y criterio número 2 de fuente consiste en que el estado somete a tributación todas las rentas con origen en su territorio. Es relevante entender por qué surge la necesidad de analizar la tributación de la economía digital desde el ámbito internacional y cuáles han sido los esfuerzos en la fiscalización internacional para equipar la tributación en entornos digitales por parte del actor más relevantes dentro del estudio de la tributación, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Cuando la nueva era digital comienza a posicionarse en el mercado, las administraciones tributarias se enfrentan a un gran reto y dificultad para gravar a estos esquemas de negocios en virtud de los vacíos normativos existentes
para asignar y clasificar rentas con la finalidad de gravar, por ejemplo, las transacciones de intangibles que implican inclusive nuevos mecanismos de pago, como los datos o las criptomonedas, que corresponden los principales ejes de creación de valor en las compañías digitales. Hablemos del Plan BEPS. Con la finalidad de resolver las señaladas dificultades en el año 2013, la OCDE, en conjunto con los líderes del G20, inició el trabajo para atacar los problemas de erosión de las bases tributarias y el traslado de los beneficios fiscales. Como resultado de este trabajo se creó el Plan BEPS, publicado en el año 2014, a través del cual se desarrollan 15 acciones para prevenir y combatir la evasión y elusión fiscal que cometen las empresas multinacionales, combatiendo la erosión de la base gravable por medio del traslado de utilidades a otras jurisdicciones. Acción 1 del Plan BEPS. El Plan BEPS consta de 2 acciones. Vamos a hablar de su primera acción. En el año 2015, la OCDE publicó el informe final de la acción 1 titulada Direccionamientos de los esfuerzos hacia los retos de la economía digital, que analiza los modelos de negocio de la economía digital, sus principales características y problemas. Así, en este informe se desarrollaron directrices nuevas en materia de tributación internacional enfocadas a incrementar la eficiencia de las normas existentes domésticas e internacionales a través de la identificación y conocimiento de funcionamientos de las empresas de economía digital. Para ello, se generó 3 modelos de negocio o 3 conceptos, y estos 3 conceptos, ¿cuáles son? Modelos entre empresas y consumidores, llamadas B2C, modelo entre empresas B2B y modelo entre consumidores C2B, dentro de los cuales se resaltan las siguientes clasificaciones. Entonces tenemos la primera clasificación de lo que es comercio electrónico, y la OCDE determina que es la compraventa de bienes y servicios realizadas a través de redes informáticas. Servicios de pago, que son los intermediarios que facilitan un medio seguro para efectuar pagos en línea, y acá es cualquier medio de pago. Tienda de aplicaciones, plataformas de distribución de programas informáticos complementarios a un sistema operativo, publicidad en línea, información que a través de internet se hacen publicaciones a sus clientes, computación en la nube, proveedores de servicios informáticos en línea como el procesamiento, almacenamiento, software y gestión de datos, y plataformas participativas en red, que son los intermediarios que ayudan en el desarrollo, expansión, evaluación y distribución de contenido generado por los usuarios. En este sentido, la acción 1 se concentra en analizar el fenómeno disruptivo de la digitalización, que, como se ha reiterado anteriormente, consiste en poder operar en cualquier mercado sin necesidad de contar con una presencia física en una jurisdicción específica. Lo anterior teniendo en cuenta que las normas tradicionales en materia fiscal suponían 1, residencia, y 2, presencia física para determinar la existencia de un establecimiento permanente y poder asignar rentas, y en consecuencia gravar a los comercios en la fuente por las rentas obtenidas en la respectiva jurisdicción. De este análisis resulta una nueva regla llamada nexo, que esta regla surge para gravar el beneficio en la jurisdicción donde se ha obtenido dicho servicio, independiente de la residencia del negocio digital. ¿Qué quiere decir? Que la regla nexo establece que los negocios digitales deben de tributar donde crean valor. ¿Qué quiere decir? Que la regla nexo establece que los negocios digitales deben tributar donde crean valor. En el alcance del pilar 1 se centran los grandes negocios orientados al consumidor, de manera que el objetivo sea gravar a las multinacionales que llevan a cabo actividades como servicios digitales automatizados o negocios dirigidos al consumidor, es decir, negocios que cuentan con un perfil altamente digitalizado, exceptuando sectores extractivistas, que son las actividades de explotación de recursos naturales, de materias primas y servicios financieros. En conclusión, se puede identificar que este mecanismo establece unas reglas que permiten identificar la posibilidad de una jurisdicción para gravar a las multinacionales,
independientemente de si tienen una presencia física en el país o si se desempeñan físicamente en el país, funciones de comercialización o distribución. El Pilar 1 desarrolla un modelo tributario que parte del nexo para gravar una actividad económica que se desarrolla por una jurisdicción, mientras que el Pilar 2 tiene como finalidad que las multinacionales sean sujetas a una tasa mínima de tributación global. En este sentido, el Pilar 2, desarrollado por parte del marco inclusivo, se centra en el hecho de que si un Estado no ejerce su potestad reglamentaria conforme con un mínimo de tributación acordado, el derecho de gravar se otorgará a otro Estado, de forma que la finalidad de esta propuesta consiste en establecer un nuevo impuesto que garantice que las multinacionales tributen a un nivel mínimo de tributación que sea equitativo, proporcional y razonable. En este marco se crea un nuevo impuesto con tarifa del 15%, respecto del cual se deben desarrollar reglas para garantizar su recaudo. Por su parte, el nuevo impuesto propuesto no solo abarca a las empresas o negocios multinacionales en entornos digitales, sino a todos los sectores económicos independientemente de su digitalización o no. El umbral establecido para determinar qué sujetos están sometidos al impuesto son ingresos equivalentes o superiores a 750 millones de euros. De esta forma se garantiza que los grupos empresariales que están bajo el Pilar 2 son los que representan más del 90% de los ingresos globales. La OCDE ha implementado una serie de propuestas para enfrentar los retos de la economía digital. No obstante, el derecho tributario internacional ha desarrollado propuestas adicionales para gravar las operaciones y actividades en entornos digitales que se expondrán a continuación. Entonces tenemos la Convención de Modelo de las Naciones Unidas, que por su parte, esta convención sobre la doble tributación entre países desarrollados y países en desarrollo se ha caracterizado por realizar diferentes esfuerzos orientados a eliminar la doble tributación a través de la elaboración de modelos de acuerdos fiscales bilaterales, los cuales, a diferencia del modelo OCDE, tienden a favorecer los derechos de tributación del país de la fuente, de forma que los ingresos y las inversiones se graven donde emergen, mas no en el país de residencia del inversor. En este sentido, es relevante que se conozca la propuesta planteada por la Convención Modelo de las Naciones Unidas para obtener una visión integral y objetiva de la posición de la tributación internacional para enfrentar los problemas que representa la economía en la tributación. En el año 2020, el Comité de Expertos de las Naciones Unidas propuso adicionar un artículo a la Convención Modelo para plantear una solución frente a las dificultades de la tributación frente a la economía digital. El artículo propuesto es el 12b, que establece reglas tributarias para los servicios digitales automatizados que tienen origen en un estado y son pagados por un residente fiscal en otro estado. En este sentido, la regla del artículo 12b establece que se entiende como servicios digitales automatizados los servicios prestados a través de Internet u otras redes electrónicas que requieren intervención humana mínima por parte del proveedor de dichos servicios, lo cual abarcaría servicios de publicidad en línea, suministros de datos de usuarios, motores de búsquedas en línea, servicios de contenido digital, juegos en línea, servicio de computación en la nube y servicios de enseñanza en línea estandarizados. Se podría concluir que la propuesta de las Naciones Unidas podría significar que las jurisdicciones del mercado, las cuales normalmente son las jurisdicciones en vía de desarrollo como América Latina, puedan recibir una cuantía fija sobre los ingresos brutos de todos los pagos que se realicen sobre los servicios digitales automatizados, vía retención en la fuente. Ahora vamos a hablar de la Comunidad Andina de Naciones. Por último, es relevante mencionar que el acercamiento de la Comunidad Andina de Naciones a las operaciones en entornos digitales ha sido a través de la Decisión 578, en la cual se diferencian a las operaciones sobre intangibles y a los servicios de asistencia técnica y servicios técnicos. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se resumen las disposiciones relevantes en relación con entornos digitales en la Comunidad Andina de Naciones.
1. Las regalías provenientes de la explotación de un intangible solo serían gravables en el estado donde se use o se tenga el derecho de uso. Las rentas obtenidas por servicios profesionales, técnicos de asistencia técnica y consultoría serán gravados solo en el estado en cuyo territorio se produzca el beneficio de estos servicios. Las remuneraciones derivadas de la prestación de servicios personales solo serían gravadas en el estado en el cual fueron prestados. Ante las faltas de consenso para adoptar las diferentes normativas que a nivel internacional se han formado, los países desarrollados y en desarrollo decidieron introducir en sus ordenamientos medidas unilaterales con la finalidad de obtener un recaudo sobre los ingresos que se están generando a través de la realización de operaciones realizadas en entornos digitales. Teniendo en cuenta lo anterior, pues vamos a nombrar algunas de las medidas adoptadas por diferentes jurisdicciones como parte de un análisis comparativo. Entonces, hablemos de Argentina. Él está implementando un tipo de tributo, impuesto directo a los servicios digitales y retención en la fuente, donde se grava tarifa del 5, 10 o 15% las actividades de apuestas hechas a través de una plataforma digital en o desde el país. Por ejemplo, en Brasil tienen un tipo de tributo que es impuesto directo a los servicios digitales y que grava los ingresos netos a la tarifa del 3% de exhibición de publicación en una plataforma digital para usuarios localizados en el país. Transmisión de información de usuarios localizados en el país que ha sido generado por dichos usuarios o que ha sido recaudada por el uso de plataformas. Disposiciones para conectar a usuarios con el propósito de vender bienes o proveer servicios cuando una parte se localice en la jurisdicción. En España, por ejemplo, el impuesto directo a los servicios digitales que grava la tarifa del 3% los ingresos netos derivados de los servicios de intermediación digital, servicio de publicidad digital y venta de información de usuario. En México, por ejemplo, la retención en la fuente del impuesto sobre la renta retiene a tarifa variable a los servicios de transporte de domicilio y pasajeros, venta de bienes y servicios de alojamientos en plataformas digitales. Los intermediarios que procesan los pagos deben de retener dicho impuesto. En un próximo video hablaremos sobre las medidas que están adoptando los países en materia de tributación internacional en activos y bienes digitales. Hasta la próxima.